Durante el siglo XVI, el comercio mundial adoptó sus primeras líneas definitorias. Por fin se empezó a lograr una imagen global del mundo cercana a la que tenemos hoy. El Imperio Español se logró quedar con la mayor parte de un pastel que todos los europeos querían aprovechar, el continente americano. ¿Pero qué estrategias implementó la corona española para asegurar el monopolio del comercio con América? ¿Qué construcciones militares sirvieron de defensa frente a las amenazas de las potencias europeas? ¿Qué fortalezas han sobrevivido hasta nuestros días? El Reino de Castilla fue el primero en establecer rutas definidas con el Nuevo Mundo. En su búsqueda por vías de acceso a la India, se toparon con un continente lleno de recursos. Para ese momento, en Mesoamérica existía un sistema de intercambio comercial que se había gestado de siglos. La hegemonía comercial de los mexicas controló rutas regionales mediante los pochtecas, los mercaderes profesionales del imperio. Se intercambiaban productos como el cacao, plumas suntuosas, algodón, oro, turquesa y productos del mar. Estas rutas serían aprovechadas por los españoles y se adaptarían a los nuevos recursos extraídos como la plata y a la construcción de puertos para unir Europa y América. Para 1565, la ruta que terminaría de conectar globalmente el comercio español se completó, el Galeón de Manila. Partiendo desde las Islas Filipinas en el Oriente Asiático, cruzaba el Pacífico para llegar al puerto de Acapulco. Las mercancías recorrían por tierra hasta Veracruz, para embarcarse a La Habana y de ahí atravesar el Atlántico para llegar hasta Cádiz o Sevilla. Se realizaban 2 viajes al año en el que se intercambiaban todo tipo de mercancías, especias y productos de lujo. ¿Pero qué características tenían estos puertos? ¿Cuál fue su historia y qué sucedió con ellos a la caída del Imperio Español? Veracruz fue la llave del virreinato de la Nueva España. Al ser un puerto meramente técnico, su concepción urbana no fue la de un asentamiento de población. Fue de hecho una ciudad itinerante cercana a San Juan de Ulúa, donde se construyó la fortaleza que protegió a las embarcaciones. ¿Pero cómo surgió esta construcción que sirvió de puerto durante siglos? En 1519, Hernán Cortés desembarcó cerca de un islote después de ir costeando las playas del Golfo. Cerca de un bajo, donde los barcos no pueden acceder, se alzaba el islote formado por arrecife de coral duro, piedra que sirvió de material para la construcción de muchas fortificaciones coloniales. En sus inicios, el arrecife únicamente servía de descanso a los comerciantes y marineros mientras se descargaban las mercancías. Los ataques a las embarcaciones españolas se presentaron desde muy temprano. En 1522, las naves que Cortés envió con tesoros para el rey español fueron asaltadas por piratas franceses en mar abierto. En respuesta, se ordenó que las embarcaciones con mercancía viajaran en grupo, flanqueadas por naves armadas que las protegieran. Este fue el origen que daría lugar al sistema llamado las flotas de Indias, mecanismo de navegación que le permitió al imperio asegurar el monopolio comercial de España y los virreinatos durante más de 200 años. Las otras 2 potencias mundiales, Gran Bretaña y Francia, tuvieron constantes conflictos con el Imperio Español. Naturalmente, buscaban arrebatarle parte de la enorme riqueza que habían logrado al instalarse en el Nuevo Mundo. Uno de los mecanismos empleados fue la piratería transatlántica y el uso de corsarios, marineros que se dedicaban a asaltar naves mercantes españolas. Los últimos se diferenciaban en que actuaban con la protección y financiamiento de la corona, ya fuera inglesa o francesa, dándoles partes del botín. Al final de cuentas, el comercio y la piratería terminaron por consolidar el desarrollo económico de estos 3 imperios. Alrededor de 1535, el primer virrey de la Nueva España autorizó la fortificación del islote de Ulúa, que contaba solamente con una pequeña torre. Su propósito inicial fue la protección de las embarcaciones de los fuertes vientos del norte. Los trabajos de fortalecimiento fueron progresivos. En los años siguientes se añadió la intención de poder defender el puerto también contra invasores. A pesar que el puerto solo fue atacado en 2 ocasiones durante el virreinato, las precauciones eran entendibles. En 1568, piratas ingleses atacaron Veracruz, pero se vieron derrotados por la flota anual que venía de España y que coincidentemente se encontraba en el puerto. Los cañones arrebatados al pirata sirvieron para armar la fortaleza. En 1681 se comenzaron las obras de una radical transformación en el fuerte, dirigidas por Jaime Frank, con las que adoptaría la forma que tiene hasta hoy.
¿En qué consistió el proyecto de Frank? Rodeada por mar, la fortaleza principal es de planta rectangular, con las 4 esquinas provistas de 4 baluartes. Estos elementos que sobresalen de la planta regular fueron uno de los avances en arquitectura militar que respondieron a la evolución del armamento. Con la invención y distribución de la pólvora, se tuvieron que idear nuevas formas para proteger ciudades y puertos. El diseño de los baluartes permite cubrir los muros o cortinas mediante fuego cruzado, logrando ángulos activos y polidireccionales, por lo que las tropas invasoras se ven obligadas a disparar desde lugares más alejados, dificultando el ataque. Las cortinas son en talud, es decir, muros inclinados. La que mira a Veracruz es el muro de las argollas, donde se amarraban las naves. Aquí se hacía la carga y descarga de mercancías. Detrás de esta, por dentro, se encuentra una segunda que funciona como retrincheramiento. Al oeste se encontraba la entrada original, donde residían las guardias principales. Al centro se encuentra una plaza rectangular, rodeada por diferentes espacios: el Palacio del Gobernador, habitaciones de los oficiales, galeras destinadas a los reos, cuarteles para la tropa y una capilla. Todos los locales están cubiertos con bóveda de cañón que alcanza un espesor de hasta 3 metros. La construcción de la fortaleza es a base de coral múcara, exoesqueleto de un animal marino. Fuera del castillo se encuentra el Rebellín de San José, una pequeña fortaleza de planta triangular. Dentro había cisternas de agua dulce y calabozos debajo de bodegas y galerías. A los lados de este rebellín se encuentran 2 plazas de armas que se construyeron posteriormente. Quedaba conectado a la fortaleza principal por un puente llamado El Último Suspiro, pues la mayoría de los prisioneros morían dentro a causa de las condiciones sanitarias y el hacinamiento. La altura general de la fortaleza no rebasaba los 8 metros. Sobre el baluarte de San Pedro estuvo colocado el primer faro de Veracruz. Coronando las fachadas se encuentran estas aberturas llamado troneras, desde donde se disparaban los cañones. La segunda y última invasión del periodo virreinal corrió a manos de los piratas Lorencillo y Nicolás Agramont. Las obras aún no se concluían, por lo que el daño fue considerable. A las 4 de la mañana se oyó multitud de escopetazos y zumbido de balas como que llenaban el aire, y mucha gritería de voces diciendo «Viva el rey de Francia». Lo más probable es que la gente que echó en tierra fueron 600 hombres. Con las guerras entre Inglaterra y España, se temía que los ingleses pudieran atacar Veracruz en cualquier momento, por lo que las obras de reforzamiento continuaron. Cuando La Habana fue tomada en 1762 por los ingleses, se proveyó a Ulúa de municiones y cañones desde España y otros se fundieron en Tacubaya. Sin embargo, la invasión inglesa nunca llegó. Los últimos acontecimientos del virreinato sucedieron aquí, pues la isla fue el último territorio ocupado por las fuerzas realistas. Ya en el México independiente, potencias mundiales pretendieron aprovechar el cambio de régimen para invadir México. Tanto la bandera francesa en 1838 como la estadounidense en 1847 se izaron en las torres de la fortaleza cuando fue tomada en ambas ocasiones. Durante la última invasión norteamericana se liberaron a los presos del castillo y no se volvió a utilizar más como prisión. A inicios del siglo XX se adaptó el palacio para ser residencia presidencial, perdiendo mucho de su carácter primitivo. Actualmente, parte del conjunto es utilizado como arsenal de la Fuerza Naval Mexicana y otra zona es un museo abierto al público. En próximos videos exploraremos la historia de otros puertos que participaron en la ruta que conectaba 3 continentes y que fueron parte de un programa global de defensa de la monarquía hispana.